Buenas tardes con todos, bienvenidos a este panel de discusión sobre lo que es el folclore y la literatura en el nivel de educación inicial. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja. Nuestro grupo está integrado por las estudiantes Melanie Yunga, Ruth Samaniego, Antonella Zarango y mi persona, Natalia Ordóñez. Bien, como título para este panel de discusión que vamos a abordar es, como ya les dije anteriormente, el folclore y la literatura infantil en el nivel de educación inicial. Este panel se centra en los siguientes subtemas, que son, como primero, tenemos a nuestro primer panelista que nos va a hablar sobre lo que es la literatura oral, popular, folclórica y tradicional. Nuestra siguiente panelista que nos va a hablar sobre el folclore y proyección folclórica en la literatura infantil. Y nuestro último panelista que nos va a hablar sobre folclore y literatura en el nivel de educación inicial. Bien, como introducción para este panel de discusión tenemos que la literatura folclórica infantil constituye un pilar fundamental en la transmisión de la identidad cultural, los valores y saberes de la comunidad hacia las nuevas generaciones. Desde sus orígenes, la literatura infantil está profundamente vinculada al folclore, entendido como el conjunto de expresiones culturales, populares, colectivas, anónimas y transmitidas a través de la oralidad. Como señala Sureini y Ballardinelli, la presencia de personajes situados y argumentados conocidos previamente que forman parte del asevero cultural popular es una característica destacada de la literatura para niños y niñas, enriqueciendo su imaginario, creatividad y sentido de pertinencia. Autores como Cortázar definen el folclore como todos aquellos fenómenos culturales populares colectivizados, empíricos, funcionales, anónimos, regionales y transmitidos por medios no escritos. Este marco conceptual nos permite comprender la vital importancia de integrar el folclore y la literatura infantil en el proceso educativo, particularmente el nivel inicial, donde el docente actúa como mediador por excelencia entre la herencia cultural y y la experiencia del niño. Bien, vamos a dar paso a nuestro primer penalista. Nos va a hablar sobre lo primer subtema de esta categoría. Literatura oral, popular, folclórica y tradicional. En la literatura oral es la manifestación literaria transmitida de generación en generación por medio de la palabra hablada, sin soporte escrito. Incluye cuentos, leyendas, mitos, adivinanzas, refranes, canciones y poemas que forman parte de la cultura colectiva de un pueblo. Su función principal es educar, entretener y preservar la identidad cultural. Literatura popular es el conjunto de expresiones literarias creadas o apropiadas por el pueblo, generalmente de autoría anónima, y que reflejan las vivencias, costumbres, creencias y saberes de una comunidad. Puede ser oral o escrita y es accesible a todos, sin distinción de nivel educativo. Literatura folclórica. Forma parte del folclore y se refiere específicamente a los textos literarios que se transmiten oralmente y que son parte del patrimonio cultural de una comunidad. Está estrechamente relacionada con la identidad colectiva y suele incluir cuentos folclóricos, mitos locales, canciones tradicionales y coplas. Literatura tradicional. Es aquella que se mantiene viva en el tiempo y que ha sido transmitida de generación en generación. Puede ser tanto oral como escrita y representa la sabiduría, valores, costumbres y creencias heredadas. La literatura tradicional puede incluir leyendas, fábulas, canciones de cuna, romances y otros textos que han perdurado en la memoria colectiva. Folclore y proyección folclórica en la literatura infantil. El folclore en la literatura infantil cumple un papel esencial en la transmisión de identidad cultural, tradiciones orales y valores colectivos. A través de cuentos, canciones, leyendas y juegos populares, se fortalece el sentido de pertenencia y se preserva la memoria histórica de los pueblos. La proyección folclórica en la literatura infantil permite adaptar elementos tradicionales a formatos accesibles y creativos para los niños, facilitando el aprendizaje cultural desde edades tempranas. Esta conexión entre literatura y folclore contribuye al desarrollo de la imaginación y la recopilación de las raíces culturales. Folclore y literatura en el nivel de educación inicial. El folclore y la literatura son herramientas fundamentales en el nivel de educación inicial, ya que permite transmitir conocimientos, valores y tradiciones culturales de manera lúdica, significativas y adecuadas a la etapa del desarrollo de los niños.
Ambos elementos estimulan la imaginación, fortalecen el lenguaje oral y escrito y favorecen el desarrollo cognitivo, social y emocional. El folclore debe estar compuesto por mitos, leyendas, cuentos, adivinanzas, canciones, juegos tradicionales y danzas conectan a los niños con su identidad cultural, promueve el respeto por la diversidad y fortalece el sentido de pertenencia a una comunidad. También, por otro lado, la literatura infantil permite introducir a los niños en el mundo de la lectura y la narración, escuchar cuentos, leer libros ilustrados o dramatizar historias que les ayude a ampliar su vocabulario, comprender estructuras narrativas y expresar sus ideas y emociones. Además, los personajes y situaciones literarias contribuyen al desarrollo de la empatía, el pensamiento crítico y la resolución de conflictos. Integrar el folclore y la literatura en las actividades diarias del aula inicial favorece la construcción de aprendizajes significativos, fomenta el interés por las lecturas desde edades tempranas y enriquece el proceso educativo con elementos culturales propios y universales. Bien, una vez concluida con las definiciones de cada tipo de folclore que hay en este panel, vamos a proceder a lo que son la ronda de preguntas para cada una de nuestras penalistas en base a los subtemas que nos han abordado. Bien, para nuestro primer penalista tenemos sobre lo que nos habló sobre la literatura oral popular, folclórica y tradicional. ¿En qué diferencias y similitudes existen entre la literatura oral, perdón, la popular, la folclórica y la tradicional? Similitudes y diferencias serían que sus similitudes serían que todas transmiten valores, costumbres y saberes de una comunidad, suelen ser anónimas y colectivas, tienen fines educativos, culturales y recreativos, y muchas veces tienen origen en la oralidad. Sus diferencias pueden ser que en la oral se transmite hablada sin escritura, en la popular nace del pueblo, es accesible y sencilla. La folclórica forma parte del folclore y refleja una identidad cultural, y la tradicional se conserva con el tiempo, puede ser oral o escrita. Muchísimas gracias a nuestro primer penalista. Bien, para nuestro segundo penalista segundo penalista acerca de lo que nos abordó sobre su subtema, tenemos de qué manera el folclore se proyecta en la literatura escrita dirigida a los niños. Porque fortalecen la identidad cultural, desarrollan el lenguaje y la imaginación y transmiten valores y tradiciones de forma accesible y significativa para los niños. Muchísimas gracias a nuestro segundo penalista. Y como último, tenemos para nuestra última penalista en cómo puede el docente mediar eficazmente la transmisión del folclore en la literatura con niños pequeños. El docente puede mediar eficazmente utilizando estrategias lúdicas e interactivas, como las dramatizaciones, la narración oral, las canciones tradicionales, los títeres, rondas y juegos populares. Además, es clave adaptar los contenidos del folclore al lenguaje y comprensión de los niños, creando espacios participativos donde los estudiantes se sientan motivados a expresarse y compartir experiencias familiares o comunitarias relacionadas con sus raíces culturales. Bien, muchísimas gracias a nuestros penalistas. Para finalizar con nuestro panel de discusión, vamos a terminar con lo que son las conclusiones en base al tema. Tenemos que la exploración y valoración del folclore y la literatura en la educación infantil no solo promueve lo que es la continuidad y preservación de las tradiciones culturales, sino que también, como lo mencionaban, estimula lo que es la creatividad, la sensibilidad estética y la construcción de la identidad personal y colectiva de los niños y niñas. Como destaca Petrini, el folclore es un manantial inicial ya que es indispensable para comprender el significado y la función de la literatura en la niñez, sirviendo como base para el desarrollo integral y el arraigo efectivo del niño con su entorno. En definitiva, el compromiso docente consiste en lo que es en propiciar espacios de encuentro entre el niño y el texto literario, ofreciendo una educación que valore tanto el arte como el acervo tradicional de la comunidad. Así el folclore se convierte en lo que es en un cauce de emoción, cohesión y aprendizaje, enriqueciendo la experiencia educativa y social desde los primeros años de vida. Bien, muchísimas gracias por su atención prestada. Espero que esto les sirva para enriquecer sus conocimientos y eso ha sido todo por hoy.